¿Cómo les va? Creí que era Obed. ¿Quién es Obed? Ocupo conocerlo. ¿Qué? Ok, hay que comenzar. Ay, voy a estar un poco distrayéndome porque Mela tiene problemas y se conecta y se desconecta. Y y la tengo que estar admitiendo. O si a alguien le sale de casualidad, pues ahí le dan admitir. Ah, miren, justo me está escribiendo Mela. Dice, hola, Abby. La dejaré ahí. Ok, empecemos. Vamos a ver un nuevo capítulo de nuestras vidas que se llama Introducción a la Biblia. Y bueno, pues yo voy a comenzar a compartirlo con ustedes, el manual que ya les pasé, pero igual y más adelante, no digo que ya ahorita, pero me gustaría que ustedes me ayuden. Entonces, pues espero que se sigan conectando, que les interese, que aprendamos mucho y ya después les estaré diciendo que me ayuden a compartir. Lo bueno es que pues es un manual y entonces nada más tienen que estudiar el manual y ya. Pero bueno, hoy vamos a ver la clase o la sesión 1, que es la inspiración de las escrituras. Primero, el manualito tiene una introducción que me pareció muy interesante y es en la que me basé para hacer la invitación como a esta temporada, que es el Salmo 48. El Salmo 48, a ver, déjenme lo busco porque no marqué, me voy a estar tardando en lo que busco las citas. Pero es el que vimos. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y este versículo me parece muy importante para introducirnos a la palabra porque nos damos cuenta que disfrutar la palabra de Dios y disfrutar hacer la voluntad de la palabra de Dios es algo que tiene que ser parte de nuestra vida como cristianos, como una iglesia cristiana o como la iglesia de Cristo. Entonces, a veces parece, hola Gio, por cierto, a veces parece como muy, tal vez complicado, no lo sé, hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad que está en su palabra. Sin embargo, para nosotros, pues no solamente es una orden, sino que debe ser un deleite. Y pues este anhelo se tiene que acompañar o se relaciona directamente con la relación que podemos desarrollar con la palabra, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Déjenme aceptar a Mela de nuevo. Ok, entonces, comenzamos. Primero, vemos que a través de la historia, Dios se ha movido sobre su palabra. O sea, la plataforma en la que Dios ha actuado a través de la historia es sobre su palabra. Y la Biblia, para esto vamos a entender tres cosas muy importantes. Uno, que la Biblia tiene un propósito formativo. Es decir, la Biblia nos enseña algo en general. Dos, si voy rápido me dicen, que la obediencia a la palabra define el rumbo y el propósito de nuestra vida. Y el tercero es el que ya les dije al inicio, que a través de la historia, en la historia de la humanidad, desde la creación, Dios se mueve sobre su palabra. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, esta palabra de Dios, pues se ha dicho desde hace mucho tiempo entonces, y vamos a ver de dónde viene o nosotros cómo, a la humanidad, cómo ha percibido la Biblia a lo largo del tiempo. Y vamos a ver que hay principalmente tres formas en las que la gente piensa que se inspiró la palabra o se inspiró la Biblia. Antes de esto, vamos a ver que si decidimos creer en Dios, tenemos que creer en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, así, completamente es la palabra de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que es la revelación de los pensamientos
la voluntad y el corazón de Dios. Por lo tanto, es imposible tener una relación con Dios y hacer su voluntad si no nos relacionamos con su palabra. Así que si tú, pues, te ha estado costando mucho trabajo leer la palabra, si a lo mejor llevas muchos años ya siendo cristiano o eres nuevo siendo cristiano y no has podido desarrollar como una relación estrecha y diaria con la palabra, sí es muy importante que puedas comenzar a hacerlo, porque de no hacerlo es muy difícil que tú conozcas la voluntad y que tú conozcas el corazón de Dios, que tú conozcas sus pensamientos, porque todo lo que Él es, todos sus mandamientos están expresados ahí. Entonces, por eso estamos aquí ahorita, para tener una relación más cercana con su palabra y eso nos va a acercar a Dios. A veces, como cristianos, por ejemplo, tenemos la idea de que vamos a pasar un momento de alabanza y de adoración, vamos a orar y en esa intimidad nuestras emociones afloran bastante. Lloramos, nos descargamos emocionalmente, sentimos cosas y creemos que eso nos está acercando a Dios. Sin embargo, no es lo único que tenemos que hacer. Lo más importante y lo central en nuestra vida como cristianos es esa relación que podamos tener constantes con la palabra. Se metió. Hola, Nayeli, ¿cómo estás? Y, ok, continuamos. Entonces, la Biblia revela a Dios y su plan redentor para la humanidad. Es decir, en la palabra nosotros podemos conocer todo lo que ya aprendimos en el curso pasado, gracias a Gio que lo estuvo compartiendo con nosotros. Podemos conocer que somos llamados a ser hijos, a ser santos, que tenemos salvación y muchas otras cosas, ¿no? Que la palabra habla acerca de nosotros. Déjenme admitir a Cris. Hola, Cris, ¿cómo estás? Entonces, el sello característico que diferencia a la palabra de otros libros es la inspiración divina. Es decir, que Dios fue quien reveló y quien inspiró a los escritores que escribieron, vaya, pues todos los libros de la Biblia. Pero en la humanidad, así en general, hay 3 teorías acerca de cómo se lleva esta interpretación, cómo se lleva a cabo, que es lo que estamos por comenzar a compartir. Entonces les voy a explicar estas 3. 2 de ellas son muy cortitas, una es más extensa, pero vamos a ir por partes. La primera teoría dice que la inspiración de la Biblia es la teoría como humana de la inspiración de la Biblia. Dice que es escrita por inspiración natural. Esto es decir, que es igual a la inspiración de cualquier otro autor o autora, ¿no? El que haya escrito la Ilíada, yo qué sé, cualquier libro, tanto viejo como nuevo. Esta teoría dice que así escribieron los autores de cada libro de la palabra. Esta teoría es un poco flojilla. Sí, a ver, dime. ¿Cómo dijiste que era esta teoría? La teoría de la inspiración natural. Esta teoría entonces es como un poco flojita porque tenemos, y eso lo vamos a ver en las clases que vienen, pero hay 66 libros en la palabra. Y estos 66 libros se escribieron en un periodo de 1500 años más o menos. Muchos de los autores no se conocen unos con otros. Entonces, parece algo que solamente Dios pudo haber hecho. O sea, en un periodo de 1500 años que más de 66 autores se hayan puesto de acuerdo para escribir la Biblia, pues parece algo divino. No parece que haya podido ser una inspiración natural así como así. Menos si estamos hablando en un contexto histórico en el que los libros no eran como que... espérenme. Perdón, el Doki. En un periodo en el que los libros no eran ni siquiera como lo más importante o algo que se cuidara tanto, ¿no? O sea, los libros... Los libros se perdían, quién sabe qué les pasaba y... Ay, mis perros, perdón. Es que no sé qué encontraron.
Pero bueno, entonces, por eso esta teoría, la primera, la de la inspiración natural, queda descartada. Luego tenemos otra teoría que es la de la inspiración parcial. Esa es la segunda, la inspiración parcial. Esta teoría supone que una parte de la Biblia es inspirada por Dios, pero el resto de lo que está escrito está mediado por la interpretación del ser humano. Es decir, como si Dios hubiera dicho, ok, te voy a revelar algo tantito, pero voy a dejar que tú más o menos como que caches todo, que no sé, a lo mejor, por ejemplo, te voy a revelar esto en un sueño, pero te vas a despertar y nada más de lo que te acuerdes lo vas a escribir y todo lo demás lo rellenas con lo que venga como en tu mente y en tu corazón. Entonces, vamos a utilizar la misma palabra para descubrir por qué esta teoría tampoco es muy adecuada. Y vamos a ver en Hebreos 1 y 2. ¿Alguien lo puede leer? ¿Qué te parece, Liz, si lo lees? Voy, espérame. Sí, está bien. Hebreos 1:1. Ajá, el 1 y el 2, porfa. Dios, habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en otro tiempo a otros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gracias. Entonces, el primer punto que podemos rescatar de por qué esta teoría no es tan chida es que aquí en Hebreos 1 nos está enseñando que Dios se ha querido comunicar todo el tiempo con nosotros. Entonces, si nosotros creemos que hay una interpretación parcial de las cosas, nosotros estaríamos negando la capacidad de Dios para comunicarse completamente con sus hijos y con su creación, y que nosotros podamos entenderlo y podamos no solamente escucharle, sino establecer esto, ¿no? Una relación con él. Les voy a leer Romanos 15:4 y dice, porque las cosas que se escribieron antes para enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Entonces, este versículo está muy, muy padre, porque primero nos dice, para enseñanza se escribieron. Las cosas que se escribieron para enseñar, que era lo que habíamos visto en el primer principio, hace rato, donde dijimos que la Biblia tiene un valor formativo para nosotros. Entonces, también podemos ver donde dice, por la paciencia y la consolación de las escrituras. Entonces vemos que la palabra no solamente tiene un valor pedagógico, o sea, no solamente te saca lecciones de vida, sino que a través de la palabra nosotros podemos ser consolados y la palabra es paciente. Es decir, si tú no entiendes hoy, mañana entiendes. Eso habla de una palabra viva, como siempre decimos y como la conocemos. No sé si, Mota, ¿estás por ahí? ¿Puedes leer un versículo? Vale, segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ok, gracias. Si no escucharon muy bien, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, en este versículo podemos decir que habla de que toda la escritura, toda, utiliza esta palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. No parcialmente, no solamente un cachito, sino que completamente
toda la escritura fue inspirada por Dios y toda ella es útil, no solo unas partes, no solo lo que nos gusta, no solo lo que nos conviene, absolutamente cada mandamiento, cada bendición, cada promesa es inspirada por Dios y sirve para enseñarnos, para redarguir. Redarguir, ¿alguien sabe qué significa? O le preguntamos a Google. Yo le voy a preguntar a Google. Dice, refutar, rebatir, arguir, impugnar u objetar un argumento. Este verbo está muy interesante porque lo que hace la Biblia en nosotros entonces es refutar. ¿Refutar qué? Refutar nuestros propios principios o lo que nosotros creíamos, nuestro sistema de valores, lo que yo pienso que está bien. Eso es lo que hace la palabra en nosotros. Corrige e instruye en justicia, ¿ok? Entonces, además, en este punto que estábamos viendo, ¿cómo podríamos saber que la Biblia o qué parte de la Biblia es inspirada y qué parte no es inspirada por Dios? Entonces, si nosotros dijéramos que la Biblia está inspirada parcialmente por Dios, estaríamos usando mucho a nuestro beneficio todas las enseñanzas que ahí vengan, ¿no? Porque diríamos, esto sí lo inspiró Dios, esto no, esto sí me conviene, esto sí me gusta y esto no. Entonces, por eso es que es un principio problemático y en el que no vamos a creer esta noche, ¿ok? Ahora, ¿hay mitos en la Biblia? Hay algunas personas que aseguran que la Biblia sí tiene enseñanzas como verdaderas, pero que también está llena de mitos. Por ejemplo, la caída del hombre o la deidad de Jesús, es decir, que Dios es como el Salvador, el Mesías, o la manifestación de milagros, incluso algunas historias de la Biblia, como la de Jonás, como la de Noé, las toman como si fueran mitos, pero pues nosotros no creemos eso. Es más, nosotros estamos seguros que la Biblia es antimitológica. Vamos a ver, Ever, ¿me puedes ayudar a leer Segunda de Reyes 19, el 17 y el 18? Si estás por ahí. Sí, Segundo de Reyes, dijiste 19, 17 y 18, ¿verdad? Ya. Vale, a ver. Va, estoy. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Gracias, Ever. Aquí podemos ver claramente, y no solo aquí, últimamente como congregación en la iglesia hemos estado leyendo Éxodo, Levítico, Números, donde Dios siempre ha estado fuertemente en contra de los mitos de otras naciones, donde ellos creen en dioses y claramente dice que están formados de madera, de piedra y que están hechos por la mano de los hombres o bueno, de las personas. Entonces, Dios y su palabra siempre se han mostrado fuertemente firmes en contra de estas como mitologías, etcétera. Les voy a leer Primera de Crónicas 16, 26, por si lo quieren anotar. Primera de Crónicas 16, 26. Dice, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. ¿Esto qué quiere decir? Que los dioses no son realmente dioses, o sea, no tienen el poder que tiene Dios, son solamente producto de la idolatría de las personas, son producto de su necesidad, de su emoción, mas no precisamente son creadores de algo, pero Dios, Jehová, es el Dios de los cielos, ¿no? Esto hace una distinción muy clara entre Dios y los demás ídolos, y esto nuevamente refuta que en la Biblia hay algún mito, ¿no? ¿Me puedes ayudar, Eunice, estás por ahí? Sí.
a leer Primera de Timoteo 4:7. Primera de Timoteo 4:7. Y se desecha las fábulas profanas y de viejas. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿Es ese? Sí, es ese. Aquí claramente Dios está haciendo un llamado a desechar las fábulas, ¿no? A no creer en todo lo que puedan andar inventando por ahí las personas. Ahí dice que las viejas, quién sabe, no leí el contexto, pero oigan, me lo llevo de tarea. Pero bueno, Dios es muy claro, ¿no? Desecha las fábulas. Ok. Otra razón por la cual la Biblia no es una Biblia de fábulas o de mitos es que Jesús habló con historicidad, es decir, se refirió a lo que sucede en la Biblia como algo que sucedió realmente en la historia, como un acontecimiento histórico. Habló de estos personajes que son considerados en la actualidad como mitos. Y tenemos un ejemplo en Mateo 12:40. ¿Me puedes ayudar, Israel? Ay, creo que justo. Sí, sí. ¿Sí? Mateo Mateo 12:40. Sí. Dice, porque como estuvo Jonás, ¿ese? Sí, ese mero. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ok, bastante claro, ¿no? Como Jesús habla de la historia de Jonás, que fue este hombre que no quería ir a predicar a Nínive y al estar en contra de la voluntad de Dios se fue por otros lados, se lo tragó un pez y entonces la historia parece tan fantástica que podríamos creer que es un mito. Sin embargo, es un hecho que está registrado en la historia antigua, y Jesucristo lo reconoce como tal, ¿no? Tenemos otro ejemplo en Mateo 19:4, se los voy a leer, dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y bueno, continúa, ¿no? En el 5, en el verso 5. Pero bueno, ahí está refiriéndose a la creación del hombre o bueno, de la humanidad. Y en Lucas 17:26, por ejemplo, también dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Estos dos versículos son diálogos que tiene Jesús cuando se refería hacia las multitudes que le escuchaban, no hacia sus discípulos. Entonces, aquí podemos ver claramente cómo Jesús menciona cómo históricamente sucedieron las cosas que estaban descritas en la palabra. Además de esto, la palabra dice que no hubo engaño en boca de Jesús, ¿no? Entonces, el argumento está cerrado. Esto, si lo gustan anotar, está en Primera de Pedro 2:22. Ahí dice que la palabra, que no hubo engaño en la boca de Jesús, es ese versículo. ¿Me puedes ayudar, Gio, si estás disponible, a leer Hechos 1:3? Va. Ok. Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ok, aquí podemos ver que Jesús mismo y la historia de su vida y de él como el Mesías, como el Salvador de una nación y de nosotros,
no es un mito, sino que fue algo real, verdaderamente sucedió, estuvo registrado, mucha gente lo vio después de haber sido crucificado y de resucitar, la gente lo vio, y esto es lo que estamos viendo aquí en Hechos. Dice que él aparecía y aparecía vivo y con pruebas indubitables de que él era quien había aparecido nuevamente y que estaba ahí. ¿Me puedes ayudar? ¿Estás disponible, Nayeli? Sí, ¿Me puedes ayudar con Lucas 1, desde el 1 hasta el 4? del 1 al 4. Sí, porfis. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron, lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Escribítelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Muchas gracias. Pues aquí está escribiendo Lucas acerca de, le está escribiendo a Teófilo y le está diciendo, mira, te voy a contar todo lo que pasó, no creas que es algo que nada más se dice por decir y que está entre la boca de muchas personas, sino que es verdadero, es un testimonio, ya lo investigué y te lo voy a compartir. Entonces, aquí tenemos otra prueba de que incluso la historia de Jesús como Mesías no es ningún mito, y que su palabra, su verdadera palabra, pues tampoco pudo haber como contribuido a ningún otro mito, ¿no? Ahora, creer en que la palabra tiene toda autoridad solamente funciona si lo creemos a través de la fe. Para nosotros no va a ser posible. Se desconectó Liz y volvió. Para nosotros no va a ser posible entender la palabra si no es a través del Espíritu y a través de creer en esa palabra, ¿no? Es la única manera en la que nosotros podemos acercarnos a la palabra. Y a ver, iba con Nayeli. Ok, Cris, ¿estás por ahí? ¿Nos puedes ayudar? Ok. Mota, ¿nos puedes ayudar a leer? Sí. Va. Primera de Corintios 14. Del 37 al 38. 37 y 38, pues. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que los que objetivos son mandamientos del Señor. El que ignora. La última frase que casi creo que no se escuchó es mi favorita porque dice, mas el que ignora, ignore. O sea, Dios no se va a andar peleando con quien no cree simplemente en la palabra. Dice, mira, si no vas a estar dispuesto a creer y si no vas a venir y no te vas a acercar a la palabra con fe, o sea, no hay problema, ignóralo, ¿no? Entonces, pero ahí está el principio muy claro. Dice, si alguno se cree espiritual, reconozca que os escribo mandamientos del Señor. O sea, tienes que acercarte a la palabra con fe y con el espíritu. Si no te acercas a través del espíritu, imposible entender. La vida natural no es capaz de discernir la palabra. Y con la vida natural no nos referimos como a que existe alguien que no conoce a Dios, sino a nuestra propia parte natural, nuestra propia mente con la que andamos diario. No es capaz de entender a Dios. Para entenderlo necesitamos tener la mente de Cristo, la mente del Espíritu.
les voy a leer Primera de Corintios 2:14. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, perdón, es que lo anoté con mi letra y no lo entiendo, porque se han de discernir espiritualmente, ¿ok? Les digo que este hombre natural no es como que, yo soy espiritualísima porque yo voy a la iglesia todos los domingos, y como mi hermano no fue el domingo pasado, José Miguel, él no es espiritual, él es natural, y él no entiende y yo sí. No se refiere a que hay como un tipo de hombre y otro tipo de hombre, un tipo de persona y otro tipo de persona. Se refiere a que dentro de mí, si yo de pronto trato de comprender con mi mente de Abdi Yadá, no voy a entender lo que hay en la palabra. Tengo que llegar a través del Espíritu, porque con el Espíritu se entiende o se discierne el Espíritu de Dios. Ok, vámonos rapidín. La tercera inspiración. Estábamos en la segunda. Todo esto fue parte de la segunda inspiración, que era la inspiración. ¿Alguien se acuerda? ¿Tú te acuerdas, Ever? La parcial. La inspiración parcial. Entonces vamos a ver la tercera, que es la inspiración dinámica. Esta inspiración dice que Dios inspiró los pensamientos de los hombres que escribieron estos libros, pero que estos expresaron los pensamientos de Dios en sus propias palabras. Esta teoría tampoco es muy fuerte, porque si nosotros pensáramos en eso, tendríamos una limitante muy grande, que es el lenguaje. Tendríamos o como el contexto cultural, el contexto social, y entonces diríamos que nosotros no podemos aprender nada a través de esto, o sea, de esta forma de inspiración, porque estaríamos siempre como bloqueados por un contexto muy difícil de comprender, una brecha muy grande. Y ahorita vamos a ver entonces cuáles son las formas en que nosotros creemos que se da esta inspiración. ¿Ok? Van a ser igual 3, como las otras 3, pero más cortitas. La primera cosa que creemos acerca de la inspiración de las escrituras es que es divina. Es decir, que proviene de Dios. ¿Me puedes ayudar, Liz, a leer Éxodo 31:18? Sí. Gracias. ¿31:18? Sí, Pi. No. ¿31:18? Sí, Éxodo 31:18. Es que no vi bien. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ok, gracias. Y en Éxodo 32:16, ese se los leo yo, dice, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Entonces, nosotros creemos que los escritores bíblicos escribieron solamente lo que Dios les dijo y lo que Él quiso que escribieran. Por esta razón, nosotros refutamos la última inspiración que dijeron que existía en los hombres, que era la inspiración dinámica, porque nosotros creemos que los hombres no escribieron lo que entendieron de Dios ni lo que Dios les dijo, y ellos dijeron, yo más o menos entendí esto y lo anotaron, sino que creemos que Dios, Él mismo, ilustró qué palabras escribir, en qué momento, cómo hacerlo, y cada paso y cada instrucción para que la Biblia pudiera haber sido escrita. ¿Ok? La segunda manera en la que... Ever, dime. Ya me perdí. Oye, bueno, Ajá. esto ya es después de las teorías de la inspiración. Estamos con otro. Sí, haz de cuenta, primero vimos 3 teorías de la inspiración, la natural, la parcial y la dinámica. Ok. Y ahorita vamos a ver
tres principios en los que nosotros como cristianos nos basamos para decir cómo fue inspirada la Biblia. La primera fue que es divina, o sea, que proviene de Dios. A ver, espérame, lo estoy anotando. Se escucha. ¿Cómo? ¿Esta es la divina o cómo? Ajá, este es como el primer principio en el que nosotros nos basamos para creer que fue inspirada la Biblia, y es que es divina. La primera, es divina. Ok, va, gracias. Va, sí. La segunda dice que es verbal. Se parece mucho a la primera. ¿Esto qué significa que sea verbal? Que cada palabra escrita en la Biblia, Dios quiso que estuviera ahí y fue inspirada por él. Esto lo vamos a ver en Éxodo 24:4. Isra, ¿nos puedes ayudar a leerlo? Sí. Dice, ¿Éxodo qué, perdón? 24:4. y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Muchas gracias. Pues aquí vemos que Moisés escribió todas las palabras que le dijo Jehová. No escribió algunas, escribió cada cosa que Dios le dijo. Igual en Jeremías 32 vemos que dice, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. No le dice, escribe lo que hayas entendido, ni lo que piensas, ni cómo te sientes, ni hagas un diario de tu vida. Le dice, escribe todo lo que yo te dije. Otro ejemplo lo podemos ver en Mateo 5:18. ¿Nos puedes ayudar, Gio? Mateo 5:18. Va. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Excelente, gracias. Es muy claro, ¿no? Ni una jota ni una tilde. O sea, no es ni siquiera una palabra, sino ni una letra de la ley, ni un signo de puntuación se puede pasar. O sea, todo lo que está escrito en la palabra es inspirado por Dios. Y lo mismo dice en Mateo 24:35. Ese yo se los leo. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, ok, ya estuvo. Y el tercer principio de cómo creemos que es la inspiración de la palabra es que es plenaria. El tercero, es plenaria. El primero fue, es divina. El segundo, es verbal. El tercero, es plenaria. ¿Esto qué significa? Que los principios, los atributos que vimos tanto en la revelación o en la inspiración divina y en la inspiración verbal, son aplicados absolutamente a toda la palabra. Todo lo que está escrito de principio a fin es una sola cosa, tiene un solo eje y todo es inspirado por Dios. Parece muy repetitivo, pero es muy importante señalarlo para no pasar por alto ningún mandamiento. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Ese ya lo habíamos leído. Toda la escritura, no una parte, toda. Igual en Lucas 24:44, se los voy a leer, dice, y les dijo, estas son las palabras que yo os hablé. Aquí está hablando Jesús. Y dice, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos,
Aquí Jesucristo está reconociendo que toda la escritura habla de una sola persona y esa persona es él mismo. Entonces, aquí podemos ver esta plenitud o esta plenaria de la palabra. Tiene un solo eje y ese eje es Jesucristo. Es por eso que nosotros cuando leemos decimos Jesús en todo, porque Él está en cada parte de la Biblia. Todo lo que menciona la palabra anuncia un solo mensaje y ese mensaje es Cristo. Y lo vamos a ver poco a poco. Ok, vamos a dar nuestras últimas conclusiones para terminar. Les voy a dar 3 puntitos importantes, que son igual como reafirmaciones de lo que ya estuvimos platicando. El primero es que el Espíritu de Dios dirigió, supervisó e inspiró y capacitó también, inspiró y capacitó a los escritores bíblicos para escribir en su propio estilo. Es decir, no quiere decir que al ser una inspiración de Dios, Él no haya dejado o no haya permitido que cada escritor le metiera ahí como que su propio estilo, su propia personalidad. De hecho, la palabra tiene libros de poesía, tiene libros de historia, tiene cartas. Cada uno refleja la personalidad del escritor. Aún así, Dios supervisó, inspiró, dirigió y capacitó a todos estos escritores para que escribieran la Biblia, ¿no? El segundo punto es que toda la Biblia es inspirada sin importar el género literario. Es igual que vimos hace ratito. Hay historia, hay pues están las crónicas, hay incluso está la ley como tal, está Números, está Levítico, pero todos estos géneros diferentes, sin importar, fueron inspirados por Dios, sin importar qué tan distintos sean unos de otros. Esto me parece muy interesante y me recordó incluso a nosotros, cómo lo que hacemos, por ejemplo, la manera en que Liz expresa a Dios, la manera en que Mota lo hace, la manera en que Irra lo hace, o sea, todos desde nuestra profesión o desde lo que hacemos, desde nuestra personalidad, expresamos a Dios, pero a todos Dios nos inspira. Entonces, para poder estar seguros de que lo que nos está inspirando es Dios, pues hay que acercarnos a su palabra. El último punto es que las teorías de la inspiración de las personas contradicen a la palabra, contradicen su divinidad, contradicen su origen, contradicen su unidad, su plenitud, su actualidad, su veracidad. Actualidad es que sea vigente ahora, ¿no? O sea, los 3 primeros puntos que veíamos, los más larguitos, contradicen que la Biblia sea actual, que sea vigente para nosotros, que sea veraz, que sea universal, es decir, que aplique para todas las personas, todo el tipo de gente, y chicos y medianos y grandes y pobres y ricos. Y también contradicen la soberanía de Dios, porque recordemos que la soberanía de Dios está en su palabra. Es lo que dijimos al inicio, que Dios no se mueve sino a través de su palabra. Y por último, ¿me puedes ayudar, Nayeli, a leer Apocalipsis 1:3, por favor? Sí. Gracias. Hola, Isra. Hola. Apocalipsis 1:3, Naye. ¿Es el de bienaventurado? Sí, ese mero. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Gracias. Entonces, no sé si se acuerden, tal vez no todos estaban, pero teníamos nosotros un ejercicio cuando también estuvimos estudiando la Biblia un tiempo, que decía acerca de la apropiación de los versículos. Cambiábamos el pronombre al cual estaba dirigido el versículo
y cambiábamos el tiempo a presente. El pronombre lo cambiábamos a yo o a mí y el tiempo a presente. Entonces, yo les recomiendo que este versículo se lo lleven de tarea y digan, bienaventurada yo, Abdi, o bienaventurado yo, Israel, que leo y que oigo la palabra que está de esta profecía y que guardo las cosas que en ella están escritas porque el tiempo está cerca. Bienaventurada yo, es decir, mi vida es bendecida cuando yo leo, cuando yo escucho y cuando yo guardo la palabra, ¿vale? Eso se lo pueden llevar de tarea. Que puedan declarar en su vida que son bienaventurados gracias a la palabra. Y eso es todo. ¿Alguien tiene un comentario? Ok. Pues, ¿qué les parece si Eunice, ¿quieres ayudarnos a orar? ¿Cómo te sientes al respecto? Para despedirnos solamente. Ok, ¿nos ayudas, Isra? Sí, Gracias. vamos a orar, ¿va? Dios, te damos gracias por esa enseñanza que nos impartió Abdi el día de hoy. Gracias porque hemos podido comprender que todo lo que leemos no solamente son palabras y letras, sino que está vivo, proviene de tu pensamiento, proviene de tu corazón, proviene de tu carácter, y te damos gracias por esta lección, que se quede guardada en nuestro corazón, que nos dé hambre de tu palabra, que nos inspire a leer más, a saber más de ti y a poder conocerte aún más. Gracias por cada uno de los que estuvimos conectados hoy. Te pedimos que nos des sabiduría y que nos des esa hambre constantemente para poder leer nuestras notas y para poder leer la palabra de Dios, y que podamos crecer en nuestra relación contigo. Gracias en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, chavos. Gracias, Isra, por meterse. Ya vayan a descansar, vayan con Dios y hagan sus lecturas diarias porque Dios es bueno. Amén. Bye. Duérmanse. Ay, bueno, yo voy a dejar de grabar y